Buenas tardes a todos, académicos, vicepresidente de la Academia de Medicina, representantes de instituciones del Ayuntamiento de Oviedo, compañeros, amigos, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta sesión pública solemne de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería, coincidiendo con la Semana de la Ciencia. En primer lugar, quiero recordar y lamentar profundamente lo que está ocurriendo, en particular las desgracias personales en el Mediterráneo. Queremos apoyarles y desearles una vuelta rápida a la normalidad futura. Como se indica en el programa, va a constar este acto de dos partes. En primer lugar, el premio a la contribución científica anual y, en segundo lugar, la presentación de nuestra revista anual del año 2024. En la primera parte, a continuación, haremos entrega de este premio a la contribución científica del año 2024, con el que pretendemos reconocer una actividad y logros científicos o ingenieriles que se hayan visibilizado y mostrado en forma apreciable durante el último año. No buscamos reconocer una carrera científica que suele recaer a trabajos de varias décadas, sino a trabajos recientes sobresalientes que entregamos el día de hoy, mientras que el de la carrera científica lo entregamos el Día de la Ciencia y la Ingeniería en Asturias. Pero en ambos casos, la Academia busca mostrar a la sociedad el valor de las contribuciones importantes para la ciencia y la ingeniería. En la segunda parte de este acto llevaremos a cabo la presentación de la revista anual de la Academia. Se trata del cuarto número y sigue la línea presentada en el primero. Pretendemos que sean trabajos amplios, que traten temas muy importantes de ciencia e ingeniería, con este enfoque que digo amplio, cubriendo en muchos casos áreas casi de conocimientos, y que tengan interés para el público en general, y también que pueda servir de apoyo para alumnos de bachillerato. Esperamos haberlo conseguido. En la segunda parte harán la presentación los cuatro autores de los trabajos y a continuación, le pasaré la coordinación de esta parte del acto a la profesora Cristina Rodríguez, responsable de publicaciones de ACI. Comenzando por la primera parte, contribución científica anual, la resolución de este año dice lo siguiente: queremos informar que el Premio Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería a la contribución investigadora realizada durante el año 2024 se ha adjudicado al doctor Pedro Moral Quirós, investigador postdoctoral en el programa Ramón y Cajal del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo. Pedro Moral Quirós cursó la licenciatura en Bioquímica en la Universidad de Oviedo y realizó su tesis doctoral bajo la dirección del profesor Carlos López Otín. Posteriormente, realizó estancias en el laboratorio del profesor Johan Aurbes en Lausana durante 3 años, con el profesor Georges Bachelieu en el Sanger Institute de Cambridge, en el Reino Unido, otros 3 años, y en el ISPA, como investigador independiente, Miguel Servet. En el año 2023 obtuvo un contrato como investigador Ramón y Cajal, logrando la primera posición a nivel nacional en el área de biomedicina, y se incorporó al Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo, donde lidera un grupo de investigación en biomedicina computacional. Desde 2008 ha sido autor de 44 publicaciones científicas, incluyendo artículos en revistas del máximo prestigio como Nature Medicine, Nature Genetics, Nature Red Cell Science y Cell. Sus trabajos han sido citados más de 5.000 veces, dando lugar a un índice H de 27, según el portal Web of Science. Su trabajo reciente implica una colaboración activa entre su grupo de la Universidad de Oviedo y el laboratorio del profesor Bachelieu en Cambridge, y les ha permitido profundizar en las bases moleculares de las neoplasias hematológicas y el envejecimiento a través de la exploración genómica y bioinformática de más de 200.000 individuos del Reino Unido Biobank, lo que se ha visto reflejado en 3 artículos publicados en Nature Genetics en los últimos 3 años. Estos trabajos posicionan a la investigación asturiana en la primera línea de la biología computacional y su aplicación a la biomedicina. El premiado, doctor Pedro Moral Quirós, pasará a recoger el diploma correspondiente.
A continuación nos expondrá algunas de las características de su trabajo. Pedro, cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Mario, y a todos los miembros de la Academia por este reconocimiento. Ahora quería hacer una charla, pero que no sea demasiado larga, sobre la línea de trabajo que llevo realizando, sobre todo estos últimos 5 años, ¿no? Trata sobre la hematopoiesis clonal, que podría definirse como la huella del tiempo en la sangre, ¿no? Y para ilustrar esto, pues he traído un mosaico que se encontró en Pompeya hace más de 100 años, que es de la batalla de Isos, donde está Alejandro Magno, por aquí, peleando con el rey Darío de Persia. Como se puede ver, pese a que resistió la erupción del volcán Vesubio hace miles de años, la huella del tiempo se ve en este mosaico y se ha perdido gran parte de él, ¿no? Este mosaico se encontraba en la Casa del Fauno de Pompeya, era bastante espectacular y estaba a la entrada del templo como para impresionar a la gente, ¿no? Pero pese a que impresionaba a todo el mundo, pues el paso del tiempo hizo que se perdiera, ¿no? Y quería también fijarme en la parte de Alejandro Magno, que parece que es un icono cultural en los últimos años, un gran conquistador, y donde se puede apreciar claramente que es un mosaico, ¿no? Todo el dibujo entero está constituido por pequeñas piezas, por teselas, que forman todo esto, ¿no? Y quería decir que nosotros nos parecemos también a Alejandro Magno aquí, no en nuestro afán conquistador, igual conquistador de conocimiento, pero sobre todo en que nosotros también somos mosaicos, pero un mosaicismo completamente distinto, ¿no? Es un mosaicismo somático. Nuestro cuerpo está lleno de parches de distintas células que en teoría tendrían el mismo origen, pero que se han diferenciado y han cambiado y han sufrido un tipo de evolución en sí mismo, ¿no? Y esto es debido a que os ilustro perfectamente en 2 procesos que tienen lugar en nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, las heridas. Cuando nos hacemos una herida y esa herida se tiene que volver a repoblar con células, o cuando muchas de nuestras células de nuestro cuerpo se tienen que cambiar, ¿no? Como por ejemplo las del esófago o los intestinos, que tienen un recambio y cada 2 o 3 días tienen que renovarse, ¿no? Para renovarse todas estas células o para curar las heridas, lo que tiene que haber es una expansión clonal de las células a partir de una célula madre. Y el problema es que las células, desde que nacemos, o incluso antes de nacer, desde que somos una célula única, sufren mutaciones. Al copiar el ADN o simplemente por estar y vivir, sufrimos mutaciones. ¿Y qué sucede? Pues si una célula sufre una mutación, pueden ocurrir 3 cosas. Que esa mutación sea deletérea o dañina para la célula, con lo cual se perdería. Aquí tenemos una célula mutada. Una de las posibilidades es que esta célula se pierde y deja de estar en nuestro cuerpo. La segunda posibilidad es que la mutación no afecte a nuestras células, sea una mutación neutra y va a viajar con nosotros toda nuestra vida, ¿no? O todo lo que dure la célula, ¿no? Es lo que denominamos una mutación pasajera. Pero hay un tercer tipo de posibilidad, que esa mutación, son mutaciones muy raras, no es lo normal, pero produzca una ventaja a esa célula y crezca más que las demás. Y se produzca una cosa que se denomina expansión clonal, como en este caso, que aumenta muchísimo más este número de células. Pues esto ocurre en todo nuestro cuerpo. Y esto es un hallazgo que se ha llevado a cabo en los últimos años, gracias a todos los avances de secuenciación. Se ha visto que todas nuestras células, pese a aquello que decía mi profesor en el colegio, que todas las células de nuestro cuerpo tienen el mismo ADN, en verdad sí y en verdad no, porque si analizamos cada una de nuestras células, el ADN será distinto. Casi idéntico, pero tiene unos cambios que son muy pequeñitos y que son las mutaciones, ¿no? Entonces esto pasa en todo nuestro cuerpo y un sitio muy claro donde sucede es en las células madre hematopoyéticas, ¿no? Las células madre hematopoyéticas son unas células madre que están en la médula ósea, dentro de nuestros huesos, y son las que fabrican todas las células sanguíneas, ¿no?
esas células madre que están aquí dentro, pues se acaban diferenciando, primero unos progenitores, dejan de ser un poco célula madre, pero todavía tiene unas características de célula madre, hasta que se van diferenciando completamente a distintos tipos celulares, como los glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. Pues este proceso de aquí, de diferenciación a partir de una célula madre, es lo que se llama hematopoiesis, y sucede a diario en nuestro cuerpo. Y esto es lo que pasa, una célula madre se acaba dividiendo en progenitores y estos progenitores dan lugar a los distintos tipos de células. Pero ¿qué pasa? Que como conté antes, a veces sufrimos mutaciones. Y si una de esas mutaciones aparece en una célula madre o en un progenitor, lo que se produce es una expansión clonal, ¿no? Aumentan muchísimo los progenitores, esas células que van a dar lugar a los glóbulos rojos o glóbulos blancos, o incluso pueden aumentar muchísimo glóbulos rojos, blancos, plaquetas, macrófagos. Y este proceso de aquí se conoce como hematopoiesis clonal. Y el apellido clonal es porque son clones de la misma célula. Esa misma célula se multiplica más que el resto de las células y acaba dominando. Pues este proceso es el que comencé a estudiar hace más o menos 5 años, cuando me fui a Cambridge. Es un proceso que no es patológico, es biológico, es innato a nosotros, sucede a la vez que sucede que vamos envejeciendo. Sin embargo, lo que se ha visto es que este proceso es el origen de muchos tipos de leucemias, ¿no? De leucemias sanguíneas. Entonces, en su momento nos hicimos 2 preguntas, ¿no? A partir de este proceso. La primera es, ¿cuáles son las causas y las consecuencias de este proceso que tiene en nuestro cuerpo, ¿no? Además de las leucemias, ¿pasa algo más? ¿Y por qué se forma esto, no? Y la segunda pregunta que nos hicimos es, vale, si este proceso, que no es patológico, puede llegar a dar lugar a una leucemia, ¿podemos de alguna manera predecir las leucemias, el riesgo de esas leucemias? Entonces esto es lo que estudiamos en su momento, y cuando me enfrenté a este problema, cuando nos iniciamos en esta línea de investigación, más o menos este era el panorama que teníamos, ¿no? La hematopoiesis clonal era causada por el envejecimiento. A medida que envejecíamos aumentaba la prevalencia de la hematopoiesis clonal. ¿Y qué causaba? Pues leucemia. Y también se asociaba a enfermedades cardiovasculares. Vale, entonces comenzamos a estudiar este proceso y para ello pues utilizamos un recurso llamado Biobanco del Reino Unido, UK Biobank, que es un estudio que se puso en marcha en Reino Unido hace más de 20 años. Ciertos investigadores dijeron, vamos a generar un estudio longitudinal con 500.000 de personas. 500.000, que más o menos sería como la mitad de la población asturiana, Y vamos a reclutar 500.000 personas de entre 40 y 69 años. A todas esas personas que se quisieron unir a este estudio, voluntarios, se les llevó a unos centros donde se les sacó sangre, se les hizo un análisis rutinario de sangre, esa sangre posteriormente se secuenció y ahora, bueno, se continúa analizando todo esto, se miraron metabolitos, proteínas, pero toda esa gente que pasó por allí, pues se le hicieron test para conocer su estilo de vida, qué comían, si hacían deporte, se les miró la función cardíaca, a gran parte de ellos se le hicieron escáneres de huesos, del cerebro, corazón, de distintos órganos, se les midió la composición corporal, a ver si se les midió la altura, el peso, y además esa gente amablemente dio permiso para que los investigadores accedieran a sus datos clínicos, al historial completo de los hospitales y de atención primaria de Reino Unido, ¿no? Y nosotros los investigadores pues podemos acceder a todos estos datos. ¿Cómo accedemos? Pues yo sé que hay una mujer que tiene un código 5847 que tiene ciertas características, pero no sé si esa mujer se llama Anne o si se llama Margaret, no lo sé. Es completamente anónimo, la gente es muy altruista y da sus datos para el bien de la ciencia, ¿no? Entonces, utilizando todos estos datos, que en un primer momento nosotros teníamos al alcance 200.000 personas, pues se secuenció su ADN y nosotros examinamos a ver qué genes tenían mutaciones relacionadas con la hematopoiesis clonal, ¿no? Y encontramos pues más de 10.000 individuos, ¿no? Una prevalencia del 5% de toda la corte que tenía este proceso. Y esto es de los pocos resultados que voy a mostrar, no quiero abrumar con gráficas ni datos. Es un
una representación de la prevalencia en la corte de los pacientes, ¿no? Pues con 40 años, más o menos un 1,5% de los individuos tenían hematopoiesis clonal, y cuando tenían 70 años, pues más o menos un 10% de las personas tenían hematopoiesis clonal. Y había pues un montón de genes que estaban mutados, ¿no? Que la gente que trabajamos aquí, pues todos estos genes pues los conocemos, la mayoría, ¿no? Y sobre todo había 3 genes que eran los más frecuentes, ¿no? Que solo analizando 3 genes, pues con eso ya más o menos sabíamos quién tenía hematopoiesis clonal. Y bueno, lo siguiente que hicimos es, a través de analizar todos los datos clínicos de todas estas personas, todos los datos de análisis de sangre y los análisis genéticos, y a través de herramientas informáticas, bioinformáticas, estadísticas y genéticas, pues nada, intentamos completar el mapa general que nos habíamos encontrado al principio de cuáles eran las causas y las consecuencias, o nuevas causas y consecuencias, porque hay muchas más, ¿no? Y quería destacar un par de ellas, sobre todo, ¿no? Que aparte del envejecimiento, pues nos encontramos el tabaco, ¿no? El tabaco claramente era un acelerador de la hematopoiesis clonal y de las leucemias, ¿no? De tal forma que los fumadores tenían muchísimo más riesgo de desarrollar cualquiera de estos procesos, y los exfumadores tenían más riesgo que un no fumador, pero mucho menos riesgo que un fumador activo, ¿no? Entonces, esto siempre me gusta comentarlo para la gente todavía está a tiempo de dejar el tabaco. Y otra cosa también que encontramos, y que, bueno, en este estudio nos centramos en ello, eran las variantes genéticas, ¿no? Nosotros, pues, más o menos nos parecemos en un 99,9%, nuestro ADN es un 99,9% idéntico, pero tenemos ciertos cambios en nuestro ADN que nos hacen ser quienes somos y nos diferenciamos, ¿no? Y todas esas variantes genéticas pues hacen que a veces tengamos predisposición a tener alto el colesterol, a tener sobrepeso o a medir más o menos, y también predisposición a tener hematopoiesis clonal, ¿no? Entonces, esto es un campo en el que seguimos trabajando para identificar esas variantes, identificar a personas con alto riesgo de desarrollar estos fenómenos, ¿no? Y las consecuencias, pues bueno, pues aparte de leucemia y enfermedades cardiovasculares, pues también encontramos fibrilación auricular o aumento de predisposición a tener ciertos tumores sólidos como por ejemplo el cáncer de pulmón, incluso en no fumadores, ¿no? Y bueno, este es un campo muy muy activo, y pues en los últimos 4 o 5 años pues han descubierto una gran cantidad de enfermedades asociadas a la hematopoiesis clonal, como la aterosclerosis, el EPOC, cáncer de pulmón, osteoporosis, y en general son todo enfermedades asociadas al envejecimiento, ¿no? Pues parece ser que la hematopoiesis clonal que se asocia al envejecimiento quizás aceleraría todas estas patologías. Entonces, después de responder a esta primera pregunta que nos habíamos planteado sobre qué nuevas causas o consecuencias tiene este proceso, lo que quisimos es, vale, pero si conocemos la gente que tiene hematopoiesis clonal, ¿podemos predecir si esa gente va a tener alguna leucemia? Entonces lo que hicimos fue pues lo mismo que habíamos hecho, ¿no? En este caso ya teníamos casi todos los individuos disponibles, 450.000 individuos. Hicimos exactamente lo mismo. Identificamos quién tenía hematopoiesis clonal y pues más o menos serían 22.000 individuos. Lo mismo, una prevalencia más o menos del 5%, ¿no? Y lo que hicimos fue identificar cuáles de esos individuos, porque este estudio comenzó hace 15-20 años, con lo cual tenemos información 15-20 años de toda esa gente, quiénes desarrollaron leucemias, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí en la gráfica amarilla, sobre todo, ¿no? Pues vemos que en estos 15 años, pues casi 2.000 personas de esos 450.000 desarrollaron un tipo de esto de leucemia, ¿no? Y cuando analizamos las mutaciones en esos genes que os enseñaba al principio, ¿no? Pues vemos que todas estas barras azules quiere decir que toda la gente que tenía estas mutaciones desarrollaron una leucemia, ¿no? Pero no todos la desarrollaron, porque aquí hay un montón de gente que parece que la barra es muy pequeña, pero aquí hay mucha gente que sí que tiene mutaciones en unos genes y nunca desarrollan una leucemia. Entonces queríamos saber qué es lo que pasa, ¿no? ¿Por qué sucede todo esto? Entonces, para hacer esto, pues lo que hicimos es nos servimos de herramientas estadísticas y matemáticas y generamos un modelo matemático, ¿no? Hicimos una coctelera en matemática
y introdujimos todos los parámetros sanguíneos que podemos obtener de un análisis de sangre que nos realizamos, las mutaciones que tenían todos esos pacientes y ciertas características físicas, ¿no? Como por ejemplo el índice de masa corporal, ¿no? Que también es un factor de riesgo. Y generamos un modelo matemático que predice el riesgo a desarrollar una neoplasia. Y el resultado sería una cosa similar a esta, ¿no? Entonces tenemos aquí una hipotética mujer de 61 años que tiene mutación en 2 genes distintos y unos resultados sanguíneos que, bueno, no vienen al caso, son esos de ahí, ¿no? Entonces, toda esta información la meteríamos dentro de nuestro programa y nos dice el programa, pues a los 2 años esta persona tiene un 7% de probabilidad de desarrollar una leucemia mieloide. A los 5 años, un 15% y a los 10 años, un 30%, ¿no? Entonces, claro, esto es fundamental, identificar todos estos factores de riesgo, porque si conocemos a toda la gente que tiene esta hematopoiesis clonal y tiene un alto riesgo de desarrollar una leucemia, pues se pueden establecer medidas de prevención para identificar a esas personas y hacerles un seguimiento mucho más cercano a nivel hospitalario, pues haciendo análisis rutinarios sanguíneos pues cada 6 meses o un año, ¿no? Entonces, bueno, así como resumen, que no quiero adentrarme mucho más en datos, quería decir que el proceso de hematopoiesis clonal es un proceso biológico normal, ¿no? Que nos acompaña durante toda nuestra vida y está relacionado con el envejecimiento. Sí que es verdad que hay cierta gente que tiene mayor predisposición, igual que tiene predisposición a cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Pero si bien es cierto que hay ciertos factores o ciertos consumos que tenemos que aceleran este proceso, ¿no? Un proceso que puede generar una leucemia o cualquier otro tipo de enfermedad, ¿no? Enfermedades relacionadas con el envejecimiento, sobre todo el cáncer. Pero para no pintarlo todo mal, decir que existen herramientas hoy en día, ¿no? Que analizando el ADN con todos los sistemas nuevos de secuenciación y mediante el desarrollo de técnicas matemáticas y algoritmos, pues somos capaces de predecir este tipo de enfermedades. Y quería hacer solo un par de comentarios breves sobre los proyectos futuros que tiene esta línea, porque seguimos trabajando en ello, ¿no? Y uno de los proyectos futuros a continuar con la hematopoiesis clonal, que se representa aquí con el beso de Klein, es las diferencias que hay en el sexo, ¿no? El sexo es otro factor de riesgo. Pues las mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar un tipo de leucemias, pero sin embargo los hombres parece que tienen más riesgo de desarrollar hematopoiesis clonal y no sabemos por qué. Entonces es una línea de estudio que estamos llevando a cabo ahora. ¿Qué diferencias de sexo hay en esto, ¿no? Porque parece que ciertas de las mutaciones son mucho más frecuentes en hombres, otras mutaciones son más frecuentes en mujeres y no sabemos por qué, ¿no? Y luego otra línea que también tenemos en marcha, pues sería estudiar los factores intrínsecos o factores o variaciones que tenemos nosotros en nuestro cuerpo o ambientales, variaciones externas, ¿no? Que pueden favorecer el desarrollo de este tipo de leucemias, ¿no? Como por ejemplo, y lo comenté antes, todas las variantes genéticas, todos los cambios que tenemos en nuestro cuerpo que pueden favorecer o no que se produzca una leucemia, o el ambiente, ¿no? La toxicidad en la que muchas veces estamos envueltos, ¿no? Como la contaminación, como podría favorecer este proceso de patogénesis de la hematopoiesis clonal. Y bueno, durante estos 5 años me han dejado huella también a mí, espero que no de hematopoiesis, pero bueno, me gustaría contar que este proyecto lo empecé aquí en este campus, ¿no? en el Sanger Institute en Cambridge, un sitio maravilloso para hacer ciencia. Luego me fui a la Universidad de Cambridge y ya me volví a Asturias, primero al LISPA y luego me reincorporé a la Universidad de Oviedo, al departamento de bioquímica, donde había comenzado mi carrera científica. Y pues en todo este camino, ya que la ciencia a día de hoy cada vez es más colaborativa, pues me he encontrado con muchísima gente y tengo muchísima gente a la que agradecer, sobre todo a George Vasiliou, que era mi supervisor en Cambridge y ahora bueno, pues se ha convertido en un amigo y colaborador súper cercano,
Y luego, bueno, a toda la gente, a Carlos, al grupo de Carlos, que ahora mantiene unido y cohesionado José Mari, a toda la gente, porque bueno, es como volver a casa, ¿no? Al grupo en el que empecé y donde espero continuar. Y bueno, por poner sobre todo algunos nombres para mencionar, ¿no? Aquí de la Universidad CLEA, que lleva una parte de hematopoiesis clonal, pero mucho más experimental que yo, y a Mina, que acaba de empezar a trabajar conmigo, y sobre todo del grupo de George Mushing, que es un colega mío de allí, que hizo parte de los experimentos que codirigimos George y yo, al UK Biobank, toda esa gente, esos 500.000 personas que altruistamente han donado todos sus datos para que la gente pueda acceder a ellos, y todo el impacto que ha tenido este biobanco en la investigación, sobre todo biomédica a nivel mundial, a los que nos pagan. Y me gustaría terminar otra vez con el mosaico de Alejandro Magno, ¿no? Porque sí que es verdad que, claro, yo me dedico a biomedicina, ¿no? Que es una disciplina, ¿no? Que parece combinar la biología y la medicina, pero en verdad a día de hoy los límites de las disciplinas cada vez parece que están más difusos, ¿no? Y todos los avances en biomedicina, en biología, pues a día de hoy son en gran parte llevados debido a avances en matemáticas, en estadística, en física, en química. Entonces, a día de hoy parece que las disciplinas han desaparecido, ¿no? Y sobre todo con el avance de la inteligencia artificial, que bueno, que nosotros la usamos a diario, ¿no? Pues es una gran revolución que está en todos los campos, en la biomedicina también. Y bueno, este sería un ejemplo, ¿no? Como con la inteligencia artificial podríamos a día de hoy recrear con muchísimo detalle cómo es la batalla de Isos, y como la inteligencia artificial imaginaría todas las partes que le faltan. Pero bueno, no solo la inteligencia artificial, sino bueno, pues la creatividad y la imaginación cada vez son más necesarias en nuestro campo para investigar, y bueno, pues con un poco de creatividad, imaginación y unas buenas dotes de arte, ¿no? Pues también manualmente se puede recrear la batalla, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todos. Quisiera yo también agradecer la presencia del vicerrector, autoridades, muchas gracias, público en general, expresarles nuestro agradecimiento por su participación en el acto. Y como ya anticipó nuestro presidente, pues vamos paso a la presentación del número 4 de la revista de la Academia. La revista de la Academia es uno de los modos de cumplir con el objetivo general de nuestra institución, que no es otro que contribuir al desarrollo de la ciencia y de la ingeniería en Asturias. Para ello, contamos con la participación de personas de amplia experiencia e importantes contribuciones en los principales campos científicos. Así, en cada número de la revista se cuenta con la participación de 4 científicos de prestigio que realizan artículos sobre temas de la más candente actualidad. En este número contamos con la
participación de José María Pérez Freije, que nos hablará sobre el envejecimiento, de Juan José Ferreira, que nos comparará la mejora genética clásica con la de precisión en las plantas, con Antonio Bahamonde, con un artículo sobre inteligencia artificial, y con nuestro presidente Mario Díaz sobre la necesidad mundial de disponer de agua limpia y los tratamientos asociados. Y sin más preámbulo, doy paso al primero de los autores, José María. Bueno, pues José María Pérez Freije es catedrático del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Oviedo y miembro del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias, el IUOPA. Desde junio de 2020 coordina además el área de investigación e envejecimiento del ISPA. Durante los últimos años, su actividad investigadora ha abordado diversos aspectos de la biología del cáncer y el envejecimiento, empleando modelos celulares y animales como herramientas esenciales para investigar los mecanismos subyacentes a estos procesos, explotando estrategias terapéuticas que los mitiguen. Así, a modo de ejemplo, se han desarrollado formas de hacer frente a enfermedades raras como la progeria, tanto a través de aproximaciones basadas en edición génica como intervenciones dietéticas y trasplantes de microbiota. Los resultados de su trabajo se han visto reflejados en más de 100 artículos publicados en revistas científicas de altísimo impacto como Nature, Nature Genetics, Nature Medicine y Cell, entre otras. Cuando quieras. Pues, muchas gracias, Cristina. Muchas gracias también a la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería por invitarme a escribir este capítulo y también por darme la oportunidad de presentarlo aquí, ¿no? Es muy emocionante para mí presentarlo aquí a continuación de la entrega de este premio a Pedro y después de escuchar su brillante charla, ¿no? Pedro fue alumno mío hace ya unos pocos años y yo creo que me acuerdo muy bien de él como estudiante. Yo creo que es uno de los científicos más prometedores de nuestro entorno, entonces para mí es especialmente emocionante estar aquí presentando mi modesto capítulo a continuación de la entrega al premio a Pedro, ¿no? Cuando Mario me propuso escribir este capítulo, pues yo estaba en medio de la preparación de la propuesta o de la solicitud del proyecto del Plan Nacional del Ministerio y cuando me dijo que, bueno, pero esto es para julio, ¿no? Pues nada, para julio falta muchísimo tiempo, no hay ningún problema, por supuesto, ¿no? Lo que pasa es que el tiempo va pasando, como decía Pedro, y al final pues se echa encima y tuve que acabar escribiendo el capítulo en vacaciones, como suele ocurrir con estas cosas, ¿no? El envejecimiento es un problema de creciente importancia sociosanitaria. En esta gráfica de aquí, pues la segunda figura del capítulo, se muestra la evolución de la esperanza de vida al nacer en España, ¿no? En los últimos 150 años. En estos 150 años, desde 1880 aproximadamente hasta 2020, pues aproximadamente se triplicó. Pues pasando de alrededor de 30 años... pasando de alrededor de 30 años pues a más de 80, ¿no? Y eso pues supone que el envejecimiento es un problema cada vez mayor, es un problema cada vez mayor. También pues hay muchas oportunidades que surgen relacionadas con esto, ¿no? En este sentido pues es muy importante distinguir estos dos conceptos, el concepto de la duración de la vida y el concepto lifespan y el concepto de duración de la salud o de health span. Lo que ha aumentado aquí es el lifespan, es la duración de la vida, ¿no? La duración de la salud no ha aumentado en la misma proporción, por lo tanto existe cada vez pues mayor problema de enfermedades asociadas o relacionadas con el envejecimiento, enfermedades que hace 50 o 100 años no existían, ¿no? En esta imagen de aquí se representa pues a un
una historia de la mitología griega, la historia de Títonos, que era un mortal muy hermoso, era el hijo del rey de Troya, y Eos, la Aurora para los romanos, la diosa Aurora de los romanos, Eos, pues se enamoró de él. Y como Eos era inmortal, pues le pidió a su padre, a Zeus, pues que le concediese también la vida eterna a Títonos, ¿no? Lo que pasa es que se le olvidó pedirle, además de la vida eterna, la juventud eterna, ¿no? Y eso pues condenó al pobre Títonos a envejecer eternamente, ir deteriorándose eternamente, ¿no? No queremos que nos ocurra eso. Nosotros, o sea, lo que nos interesa es aumentar, extender la juventud, no extender la vida, ¿no? Actualmente, el envejecimiento es probablemente la principal causa, el principal factor de riesgo de enfermedades en el mundo occidental, en las sociedades más ricas, más desarrolladas, ¿no? De tal manera que esto hace pensar que actuar sobre el envejecimiento en sí sería mucho más eficaz que actuar tanto a nivel preventivo como a nivel curativo sobre cada una de las enfermedades asociadas, cada una de las patologías asociadas a la edad, ¿no? Y esto pues de alguna manera justificará la búsqueda de estrategias anti-envejecimiento. O sea, la justificación no es convertirnos en inmortales, la justificación no es convertirnos en Títonos, sino es pues mejorar la salud pública, ¿no? Y mejorar la salud pública y hacer que sea cuanto más eficaz en las intervenciones, ¿no? Desde un punto de vista biológico, el envejecimiento es probablemente el proceso más fascinante o uno de los más fascinantes, ¿no? En biología no se entiende nada si no es bajo la luz, bajo el prisma de la evolución. ¿Cómo es posible que después de muchos miles de años de evolución biológica, de miles de millones de años de evolución biológica, se haya mantenido y se haya establecido tan sólidamente un proceso tan deletéreo como es el envejecimiento, ¿no? En los organismos más sencillos, los organismos unicelulares, las bacterias más habituales, se dividen por división asimétrica. Una célula bacteriana da lugar a dos células idénticas y a otras dos idénticas y así sucesivamente, ¿no? Y en ese escenario el envejecimiento es imposible porque provocaría la desaparición de la especie. Pero en algunos organismos, ya incluso unicelulares, la división es asimétrica, como es en el caso pues, de algún organismo pues, que nos resulta muy simpático, como la levadura de la cerveza y del vino y del pan. En este caso, la célula, un organismo unicelular, se divide de forma asimétrica y una de las células se comporta como célula madre, que se divide por gemación para dar lugar a una célula hija, y la célula madre puede volver a dividirse por gemación y dar lugar a otra célula hija y así, ¿no? De tal manera que esta célula va envejeciendo progresivamente. Y eso es lo que nos ocurre pues, a la mayoría de los organismos pluricelulares, es lo que nos ocurre pues, a la inmensa mayoría de los animales, ¿no? Tenemos una asimetría en el funcionamiento de nuestras células, con una línea germinal, una línea somática, y eso hace que esto permite que nuestra línea somática pues, envejezca, ¿no? Pero ¿por qué la evolución llevó a la existencia del envejecimiento? Y esto hay pues, muchas teorías que se discuten en el capítulo, que se pueden clasificar de alguna manera en dos grupos. Las teorías del envejecimiento programado, los organismos tendríamos algún programa genético del envejecimiento parecido al programa del desarrollo, es un poco difícil de concebir. Son teorías del envejecimiento programado, del envejecimiento adaptativo, son teorías poco aceptadas en la actualidad, y luego las más populares, diríamos, son las del envejecimiento no programado, ¿no? El envejecimiento como el resultado de un fenómeno aleatorio, ¿no? Como decía ayer Carlos en la presentación de su libro, una de estas teorías es la de la pleiotropía antagonista, ¿vale? En la pleiotropía antagonista es que aquellas variantes génicas que se manifiestan tarde en la vida, pues no tienen una presión selectiva en contra. Si se manifiestan una vez que ya el organismo se ha dividido, y especialmente si proporcionan alguna ventaja selectiva en la juventud,
pues no estarán seleccionadas en contra, y eso pues hará que este tipo de alteraciones se vayan acumulando en nuestro genoma y, pues, en último lugar, den lugar al envejecimiento, ¿no? Aquí, pues, como para ilustrar estas teorías, puse una figura elaborada por Antonio Tartiere, que, bueno, pues está por ahí presente, y que es una manera de ilustrarlas de forma más o menos simbólica, ¿no? A lo largo de los últimos años, y dado el interés del envejecimiento en biología y en biomedicina, pues se ha acumulado una cantidad ingente de información sobre este proceso, sobre las bases moleculares, sobre los mecanismos subyacentes, ¿no? Y pues el trabajo de Carlos López Otín y de algunos otros científicos pues dio lugar a un esfuerzo de integración, a digamos un esqueleto conceptual, que es lo que constituye pues, las claves biológicas del envejecimiento, ¿no? Que se clasifican en estos tres grupos, ¿no? Claves primarias, que son daños que se van acumulando a lo largo de la vida del individuo, de la célula, que tienen un efecto siempre deletéreo, que contribuyen al envejecimiento, pues como la inestabilidad genética, la pérdida de la proteostasis, las alteraciones epigenéticas. Luego, frente a estas alteraciones, frente a estas claves primarias, se activarían unas claves secundarias, unos hallmarks secundarios, que en principio, pues lo que tratan de contrarrestarlos. Pero cuando su activación es excesiva o demasiado prolongada, pues contribuyen también al envejecimiento. Entre estas, pues están las alteraciones en la señalización de nutrientes, alteraciones, o sea, de la disfunción mitocondrial y la senescencia celular. Quería señalar aquí la senescencia celular porque esto es una forma de envejecimiento de las células. Contribuye, o sea, es fundamental para la reparación de los tejidos, es fundamental para protegernos del cáncer, pero es una forma de envejecer las células y de contribuir al envejecimiento del organismo, porque las células senescentes, además de ayudar y ayudar a la cicatrización de heridas, por otra parte, generan un fenotipo senescente e inflamatorio, que es una de las causas del envejecimiento del individuo. Y finalmente, pues tenemos las claves integradoras, como la desaparición de células madre, o la inflamación o la disbiosis, las alteraciones de la microbiota, ¿no? El envejecimiento solemos verlo como un proceso lineal y un proceso que nos afecta a todos más o menos de la misma manera, ¿no? Cuando nos encontramos a alguien que estudió con nosotros hace unos cuantos años, pues decimos, pues no sé, pues nos parece que no ha envejecido. O sea, porque nos parece que está más o menos igual en nosotros. Qué bien te conservas, que por ti no pasan los años, tienes un pacto con el diablo, ¿no? Aquí, en esta imagen, pues vemos a dos grandes científicos, a Watson y Crick. Watson y Crick, cuando propusieron el modelo de la doble hélice del DNA, y 50 años después, ¿no? Los dos habían envejecido más o menos igual, por los dos pasó el tiempo, ¿no? Sin embargo, pues esto no es así, no todo el mundo envejece igual. Y hay algunas situaciones extremas, ¿no? Hay algunas situaciones extremas que son los síndromes de envejecimiento acelerado. Personas, pues como Sami Baso, que fue un científico, un caso completamente excepcional, porque las personas que tienen este síndrome de envejecimiento acelerado, la progeria de Hutchinson-Gilford, se suelen morir a los 14, 15 años, esa es su esperanza de vida, ¿no? En el caso de Sami Baso, pues vivió un poco más del doble, ¿no? Vivió casi, bueno, no diríamos casi el triple, pero bastante más del doble, ¿no? Y además consiguió terminar biología y estudiar su propia enfermedad. Estos síndromes de envejecimiento acelerado, pues son síndromes dramáticos que proporcionan una oportunidad excepcional para estudiar el envejecimiento, ¿no? Porque las cosas que están alteradas en estos síndromes, los que hacen que estas personas envejezcan más rápido, pues de alguna manera también estarán probablemente implicadas en que nosotros envejezcamos al ritmo que sea, ¿no? Y pues son de estas tenemos estos dos grupos. En nuestro laboratorio hemos desarrollado modelos experimentales para abordar el estudio del envejecimiento, modelos experimentales que mimetizan, pues, o que reproducen en ratones estos dos síndromes. El síndrome de Hutchinson-Gilford
HGPS, o el síndrome de Néstor y Guillermo, descrito en nuestro laboratorio, que se llama NGPS. Y pues estos modelos experimentales permiten estudiar el envejecimiento de una forma más rápida. Si un animal se muere de viejo, un ratón se muere de viejo a los 5 meses en vez de a los 2 años, pues los experimentos que hagamos durarán 4 o 5 veces menos. Podremos ir 4 o 5 veces más rápido en nuestro trabajo, y las tesis de nuestros doctorandos pues también podrán ser un poco más cortas, ¿no? Para estudiar, para trabajar con estos modelos, para investigar cualquier efecto de cualquier factor sobre el envejecimiento o de cualquier tratamiento, necesitamos poder cuantificar el envejecimiento, necesitamos poder medirlo. Y para eso, pues aquí la inteligencia artificial, de nuevo, pues nos resulta fundamental para identificar biomarcadores ómicos, como diría Ramón, epigenéticos, marcadores epigenómicos, perfiles epigenómicos, transcriptómicos, proteómicos, metabolómicos, etcétera, ¿no? Y a partir de estos, pues determinar la edad biológica y ver si pues, una determinada intervención pues, es capaz de disminuir o de aumentar la edad biológica en el sistema experimental, ¿no? Y todo esto, pues la finalidad es, como mencionaba antes, tratar de desarrollar tratamientos o intervenciones frente al envejecimiento. Esto es digamos, un sueño viejo, ¿no? Esto a principios del siglo XVI, Ponce de León pues, buscaba la fuente de la eterna juventud, la fuente de la juventud en Florida, ¿no? Y de hecho, pues se vende todavía y existe turismo para ir a ver pues, una fuente que hay allí donde desembarcó Ponce de León. No hay muchas evidencias de que este agua pues, tenga algunos efectos, pero sí que hay pues, en la actualidad pues, una serie de esfuerzos, una serie de líneas de investigación orientadas a buscar intervenciones eficaces, científicamente más sólidas, frente al envejecimiento, que se clasifican en estos cuatro grupos, ¿no? Factores sanguíneos que son pro o antienvejecimiento, en una terminología también de Carlos, factores xenogénicos o xenosupresores, intervenciones metabólicas, bien sean nutricionales, por ejemplo, restricción calórica, restricciones o ayunos periódicos, etcétera, ¿no? También farmacológicas, y hay algunos fármacos en los que se están llevando a cabo ensayos clínicos, como la metformina, para tratar de tener un efecto o de conseguir un efecto antienvejecimiento. El tercer grupo serían las estrategias orientadas a eliminar las células senescentes. Como os decía antes, las células viejas de nuestro organismo son necesarias, o es necesario que ese proceso exista, pero las células senescentes tienen un efecto deletérea porque provocan factores solubles, proinflamatorios, proenvejecimiento, ¿no? Y su eliminación a través de aproximaciones inmunes o a través de compuestos que se llaman senolíticos, pues buscan eliminarlas y de esa manera conseguir un efecto rejuvenecedor. Pero las estrategias, digamos, más radicales, más ambiciosas, son las basadas en la reprogramación celular. Estas estrategias de reprogramación celular lo que buscan es el rejuvenecimiento del individuo, es volver atrás el paso del tiempo, ¿no? Y esto pues, nos parece una utopía, y esto, sin embargo, lleva a la naturaleza miles de millones de años haciéndolo, ¿no? En cada generación, en cada una de nuestras generaciones de nuestra especie, el rejuvenecimiento es absoluto. A partir de unas células de nuestros padres, pues de 25, 35, 40 años, se forma un embrión, un cigoto, un embrión con una edad de 0, ¿no? ¿Vale? Esto implica pues, una desdiferenciación
una pérdida total de la identidad de células somáticas que se vuelven células embrionarias, de una edad cero o próxima a cero, como en algún momento nos demostrará Clea, ¿no? Pero hay pues muchos esfuerzos, muchos laboratorios del mundo, empresas financiadas por algunos de los multimillonarios más poderosos, dedicadas a eso, a conseguir una reprogramación celular parcial que consiga eliminar el paso de la edad sin perder la identidad de las células. Y bueno, pues este tipo de cosas pues se discuten más o menos en el capítulo, pues con más o menos acierto, pero dando por lo menos enlaces o referencias de las fuentes bibliográficas en las que todo ello está desarrollado pues más profundamente. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Si os parece, las preguntas, dejamos un ratillo de preguntas al final conjunto para todos, ¿vale? Entonces paso a presentar a Juan José Ferreira. Juan José es biólogo y doctor en biología por la Universidad de Oviedo y desde 2001 desarrolla su trabajo en el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, es decir, el SERIDA. Entre sus logros cabe destacar la puesta en marcha de la colección de semillas de SERIDA y el desarrollo de varias variedades de especies vegetales autóctonas de Asturias. Ha publicado más de 65 artículos científicos y varios libros sobre temas especializados, habiendo además tutorado varios trabajos fin de máster y tesis doctorales. Entre otros galardones, ha recibido el Premio en Investigación de la Fundación Caja Rural de Asturias y del Bean Improvement Cooperative de USA. Cuando quieras. Lo primero que se me viene a la cabeza es asustado. Asustado porque estoy rodeado de talento científico, personas científicas que reconozco y que sigo, tanto en los números presentes de esta revista como este número. Incluso algunos autores fueron profesores míos que sigo apreciando y sigo en contacto y que los veo en la sala y que me agrada mucho volver a saludarlos. También quiero agradecer a la Academia y particularmente a Abelardo, que me haya aliado en esta aventura para escribir este capítulo, y agradecer a la Academia el que se haya abierto a dos cosas. La primera, a que científicos ajenos a la universidad y al Consejo puedan también contribuir a este tipo de revistas. Y segundo, agradecerle a la Academia que haya abordado en esta revista un tema que hasta ahora no se ha abordado, que es lo relacionado con las ciencias agrarias, con la alimentación. Verán, hay tres elementos básicos para la supervivencia del ser humano. La primera es el aire. Tenemos que respirar desde que nacemos. La segunda es el agua. El 70%, 80% de nuestro cuerpo es agua. Y la tercera es el alimento. Necesitamos alimento todos los días para crecer, para mantener la maquinaria metabólica, para tratar de no envejecer, por ejemplo. Necesitamos alimentos. Y la pregunta es, pero la alimentación no solo es importante para mantenernos, sino tiene impacto en el medio ambiente, tiene impacto en la salud del planeta. Los alimentos que producimos tienen impacto en la biodiversidad, tiene impacto en efectos del cambio climático. El 25% de los gases de efecto invernadero proceden de la producción de alimentos, de la producción agraria. Tiene efectos, por ejemplo, en la biodiversidad del suelo. Es dramático la diferencia que hay en la biodiversidad de un suelo orgánico, ecológico, frente a un suelo manejado de manera convencional. Tiene efectos en el agua. El 70% del agua que consumimos en España es para la agricultura, por ejemplo. Pero además tiene efectos en la salud.
según nos alimentemos, podemos desarrollar más enfermedades, la obesidad, por ejemplo, o podemos desarrollar enfermedades o malnutrición. Pero además, la alimentación es un tema clave en lo que se denomina la sostenibilidad agroalimentaria y la seguridad alimentaria. La sostenibilidad alimentaria, ni más ni menos que es la seguridad alimentaria, perdón, es ni más ni menos que el disponer de alimentos, que la población disponga de alimentos en cantidad, diversidad suficiente para satisfacer sus necesidades nutritivas. Y tiene también la alimentación conexión con lo que se llama la soberanía alimentaria. Esto es que los propios países, de lo cual la Unión Europea se ha olvidado bastante, que los propios países sean capaces de producir los alimentos que tu sociedad necesita. Pero, ¿de qué nos alimentamos? Esencialmente la población mundial se alimenta de la redundancia, alimentos de origen vegetal, bien directamente o bien alimentos transformados o bien para alimentar animales que luego no consumimos. Por tanto, la alimentación es un tema, digamos, clave y la siguiente pregunta que nos podemos hacer es ¿de dónde vienen las plantas que cultivamos? Las plantas que cultivamos vienen de un proceso de domesticación, un proceso de convivencia entre el ser humano y las plantas, de tal manera que las plantas se hacen dependientes de las personas y no pueden vivir por sí mismas. Eso es un proceso de domesticación que ha empezado hace unos 7.000 años. Pero desde principios del siglo XX hay otra forma de donde vienen las plantas que cultivamos, que es a través de la mejora genética, que ni más ni menos que es la obtención de nuevas variedades distintas a las existentes para producir un beneficio al ser humano, una calidad, una más producción, por ejemplo. La mejora genética es importante, o ha sido clave, por ejemplo, en la llamada Revolución Verde, que ocurrió a mediados del siglo XX, donde de una manera exponencial se multiplicó la producción de alimentos y bajó, por supuesto, la hambruna. Hasta tal punto que con la misma superficie de cultivos somos capaces de multiplicar casi por 80 la producción. Es una de las patas, pero también la Revolución Verde tiene otra de las patas, que es el uso de nuevos insumos o el uso de mecanización. Pero además la mejora genética vegetal tiene un factor económico. En España, por ejemplo, el Instituto Cerdá produce aproximadamente 16.000 empleos, creo que no más de 10 en Asturias, pero en toda España 16.000 empleos, y produce aproximadamente 1 millón de euros en datos estimados en el 2020. Pero además la mejora genética puede darnos soluciones o ayudar a soluciones a la crisis climática, produciendo nuevas plantas que se adapten a condiciones estresantes, y pueden ayudar a mejorar la salud de los suelos o pueden ayudar a mejorar la salud del ser humano. Pues se imaginan de qué va el artículo, de mejora genética. Hablamos de mejora genética en este artículo, pues revisamos un poco la historia de la mejora genética, desde la selección intuitiva hasta la mejora genética que empezó en el siglo XX aplicando las leyes de Mendel. Pues ni más ni menos que la mejora genética es la obtención de nuevas variedades aplicando la mejora genética. Y ahora estamos en una época ilusionante, desde mi punto de vista, porque estamos entrando en la época de la mejora genética basada en el dato, basada en el conocimiento. Hay 3 tendencias, una tendencia a lo que se denomina speed breeding. A lo largo de la historia, los mejoradores siempre lo que queremos es desarrollar nuestro trabajo de la forma más eficiente y rápida posible. Pues ahora tenemos speed breeding, cámaras climáticas que aceleran el crecimiento de las plantas y ciclos de 100 días se transforman en ciclos de 25 días. Hay otra forma de abordar el tema que es la predicción genómica. A través de datos genómicos podemos predecir cómo van a ser nuestras descendencias, y hay otra cosa que es otro modelo, que es la mejora genética de precisión, que es monitorizar los genes a lo largo de la cadena de producción de mejora genética. Básicamente es lo que trata un artículo, pero claro, estábamos escribiendo para la Academia Asturiana.
Entonces me planteé yo cómo ilustrar la evolución de la mejora genética en Asturias, como en los últimos 20-30 años. Y me tomé, por ejemplo, la fava. Todos los mundos conocen la fava. En Asturias es una leguminosa, muy rica en proteína, tan rica como el chorizo que acompaña a la fabada, pero tiene más ventajas, no tiene colesterol, no produce hipoglucemia, etcétera, etcétera. Bien, también cuento cómo ha ido evolucionando la mejora genética de la fava desde los inicios, donde se hacía un fenotipado en campo, hasta ahora, en este momento, donde se hace una mejora genética de precisión a partir del genoma que tenemos secuenciado de nuestra fava asturiana. Ilustro cómo se han ido consiguiendo nuevas variedades que contienen genes de resistencia que protegen frente a enfermedades graves, que están a disposición de los agricultores para que puedan hacer un cultivo más sostenible y más saludable. Más sostenible y más saludable desde el punto de vista medioambiental. Porque no olvidemos que la Unión Europea trata de conseguir un incremento hasta un 30% de la producción ecológica y buscar una producción sostenible. Y por una parte está limitando las materias activas para controlar enfermedades, porque pueden tener efectos ambientales y efectos en la salud, y por otra parte tenemos que producir alimentos. Entonces, si no tenemos materiales mejorados que se adapten a estas nuevas condiciones que está promoviendo la Unión Europea, pues estamos, con perdón, jodidos. Bien, pues esto es lo que trato de demostrar en este artículo, y no quería cerrar esta intervención sin más agradecimientos a mi familia, que está aquí hoy, y a toda la gente que me ha acompañado a lo largo de estos 30 años, que me ha permitido aprender mucho, que me han ayudado a crecer. A Ana, que está aquí, es una de las estudiantes, y a otros estudiantes que les dije la tesis, que están, pues no sé, dirigiendo en CITO la línea de genómica, o que están en la Universidad de París, o que están en el Centro Nacional de Biotecnología, gente que por supuesto me han ayudado a crecer mucho. Y un último recuerdo a un catedrático de esta universidad, a Ramón Giraldez, que tristemente nos dejó el pasado mes de junio, y que fue el pionero en este tipo de trabajos en fava. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Juan José. Bueno, pues paso ahora a presentar a Antonio Bahamonde. Antonio es catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo y director del Centro de Inteligencia Artificial de esta universidad desde el 86. Su investigación se centra en el aprendizaje automático, siendo autor de cientos de artículos en revistas científicas de prestigio. Ha realizado estancias en las universidades estadounidenses de Massachusetts y de Cornell. En 2021, además, obtuvo el Premio Nacional de Informático, otorgado por la Fundación BBVA y la Sociedad Científica Informática de España, y, como casi todos sabéis, es miembro electo de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Cuando quieras, Antonio. Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia por llamarme a participar aquí. Cuando el presidente, yo creo que fue, me facilitó esta invitación, yo planteé mis dudas sobre cuál era el tema en el que podía hablar. Sigo teniéndolas. La verdad es que lo que escribí, yo creo que una parte no es verdad ya, desde que lo escribí hasta ahora, pero no sé cuál. Si yo lo supiese, pues ya os lo decía, decir esto no lo leáis. Bien, la presentación que yo quiero hacer ahora es algo que quiero que sea breve y quiero que sea una invitación a que leáis el artículo, ¿vale? Es interesante que lo veáis porque, bueno, yo no voy a contar aquí todas las cosas. Vale, voy a empezar hablando del contexto, el contexto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una materia que está en boca de todos, está en el ojo del huracán, tiene un tratamiento mediático realmente enorme. Ese tratamiento mediático va desde, desde declaraciones apocalípticas, que vamos a desaparecer, que esto es el fin de la humanidad, hasta otras afirmaciones diciendo que es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Entonces hay unos dos lados realmente extremos, y el objetivo que yo me planteé al escribir esto era dar un poco de luz para que todos seamos capaces de
tener un criterio informado sobre cuál puede ser el criterio. El criterio no va a ser seguramente ni uno ni otro. Hay que empezar a distinguir entre las cosas que son realistas y las cosas que son simplemente sensacionalistas. Empiezo con esta transparencia, que es una transparencia que no se debe hacer. O sea, la teoría de cómo se deben hacer transparencias en una presentación dice que no se debe escribir tanta letra. ¿Por qué escribir tanta letra? Porque esto es una ilustración de cómo funcionan las cosas que en estos momentos forman la inteligencia artificial. Hay una cosa que se llama el ChatGPT. Yo le di estas ideas que os acabo de contar, un poco deslavazadas, y él me escribió esta cosa, pues que está bien redactado. Entonces quería que todos lo viésemos como un producto de inteligencia artificial. La inteligencia artificial, el contexto, es que hacen cosas como estas. Tú le dices lo que quieres, él te lo da. Incluso si no le dices lo que quieres, también te lo dice. Es mejor decirle lo que quieres. Alguna definición. Es importante dar definiciones. Cuando doy charlas sobre este tema, nadie me pide definiciones. Antes sí, pero ahora ya no. Todo el mundo cree saberlo. Bien, no es verdad. No todo el mundo lo sabe. La inteligencia artificial, la definición más clásica, es un conjunto de técnicas, ciencia, tecnología, en fin, está a caballo. Como estamos en la Academia de Ciencia e Ingeniería, pues seguramente cae en algunos sitios. Es un conjunto de técnicas que lo que tratan es de simular la inteligencia humana, en el sentido de que hagan cosas que, si las hiciesen las personas, diríamos que son cosas que se hacen con inteligencia. Si nosotros consideramos que ser inteligente es, por ejemplo, jugar bien al ajedrez, pues un programa que juegue bien al ajedrez sería un programa inteligente. En estos momentos ya casi no lo pensamos así, ¿no? Ya queremos que hagan otras cosas, pero la inteligencia también históricamente tiene una evolución. Antes pensábamos que era una cosa, ahora pensamos que es otra, y vamos evolucionando. A mis alumnos les digo que Aristóteles, que no saben quién es, decía que el hombre es un animal racional, y Aristóteles decía que lo era porque era capaz de trabajar con la aritmética, que le parecía pues el colmo de la inteligencia. En esos momentos no nos parece que es el colmo de la inteligencia. Pero es interesante, por lo menos tener esta idea general. Siendo más realistas al siglo XXI, ¿qué cosas hace la inteligencia artificial? Pues hace muchas cosas. Prácticamente todos los que hablaron aquí y el que habló antes también, todo el mundo habla de inteligencia artificial. Hace lo que ellos dicen que hace y además hace cosas generales, como por ejemplo ver vídeos, ver imágenes, entenderlas, ser capaz de interpretar lo que está sucediendo en una escena, escuchar lo que decimos las personas, escuchar lo que dicen los animales, escuchar un ruido de un motor, detectar si el ruido del motor dice que el sonido está bien o que está mal. Puede hablar con nosotros, puede crear imágenes, puede crear relatos que nos interesan, que nos hagan soñar. Y también puede razonar. Y una cosa importante que todos aceptamos es que la inteligencia artificial trata con datos masivos. Hay personas que se empeñan en decir Big Data, en decir datos masivos. Es todo lo mismo. En realidad es inteligencia artificial. Perdonad que arrime el asco a mi sardina, ¿vale? Datos masivos son datos masivos en todos los sitios, pero tratarlos con inteligencia, pues es inteligencia artificial. Y esto es seguramente lo que hace que en estos momentos se abra a muchísimos campos de aplicación y que habrá un futuro prometedor en muchos sentidos. Beneficios de la inteligencia artificial. No voy a hablar de todos, por supuesto. La medicina, la educación, los asistentes muy inteligentes, que son los ChatGPT, el Gemini, todos estos sistemas, el Apple Intelligence que está amenazando que va a llegar, y la industria. Voy a hablar un poco de la industria. Es que tengo que mirarlo por aquí porque si no, no lo veo. Bien, en la industria se utiliza en logística para organizar, digamos, rutas de distribución de materiales, para optimizar cadenas de suministros, para optimizar la producción en general en todo tipo de industrias, en la agricultura, en la ganadería. Yo trabajé muchos años en ganadería, ahora estoy empezando a trabajar en agricultura, fabricación en general, para marketing digital, para gestión eficiente de recursos urbanos, por ejemplo, las ciudades inteligentes pues tienen inteligencia artificial detrás.
la conducción automática, que está empezando y en algunos sitios ya es una realidad, y seguramente lo será ahora más, que Elon Musk va a tener un papel importante en Estados Unidos. Voy a hablar, para terminar, de algunos proyectos kilómetro cero porque los hacemos aquí en Asturias. Y voy a hablar de un proyecto que hacemos con una empresa que agradezco la presencia de Juan Carlos, porque es una empresa muy querida, es una empresa multinacional con sede en Asturias, que es SATEC. Es un proyecto sobre el algodón, concretamente sobre el cultivo del algodón en Angola. Queremos desarrollar un sistema que se llama SANTI. SANTI son unas siglas que son el nombre de una persona de la empresa que se dedica a estas cosas, y nosotros buscamos que el acrónimo fuese SANTI precisamente. Lo que trata es de buscar con dos tipos de información de tipo visual, imágenes de satélites de los campos de algodón, e información de tipo de estaciones meteorológicas. Y vamos a hacer un prototipo en Sevilla para después llevarlo a Angola. Estuve este verano en Sevilla y me dijeron, mira, en verano, que es cuando se cultiva el algodón, el clima es siempre hace sol, nunca llueve, la humedad es siempre la misma. Tú puedes poner el sistema este de medición de estaciones meteorológicas donde quieras, pero no te hace falta. Efectivamente, no hace falta, hay que hablar con la gente. Es importante hablar con la gente. No se pueden hacer aplicaciones sin hablar con la gente. Y esto es un ejemplo. En Angola ya es distinto. Bueno, esquemáticamente, muy esquemáticamente, ¿de qué va esto? El tema de la imagen. Si tenemos un campo de algodón, por ejemplo, la imagen que está a la izquierda, esquemáticamente, todo verde, pero hay algún elemento que es anómalo, que se sale fuera de lo común. Entonces, la forma de detectar eso, pues es lo que ahí se sugiere, que es rompiendo la imagen en trocitos, llevando cada trocito a un espacio euclídeo, un vector con varios componentes, mediante un sistema de aprendizaje profundo, de deep learning. Entonces, eso nos lleva a ese espacio euclídeo, un espacio de vectores. ¿Qué son anomalías en el cultivo del algodón? Pues anomalías son algo que no debe estar. Por ejemplo, una zona donde no está creciendo con la suficiente rapidez, o una zona donde hay demasiado verde. Hay demasiado verde si en los sitios donde no debe haberlo hay, es decir, que hay malas hierbas. Son las dos situaciones que debemos detectar. Lo que pretendemos hacer con esa transcripción, diríamos, al espacio euclídeo, es llevarlo a una distribución, María Ángeles, sí, una distribución estadística de tipo gaussiano, en la que vamos a medir hasta qué punto las cosas son normales. Habrá cosas normales y cosas que no lo son desde el punto de vista probabilístico. Esas cosas que no son normales son ese punto rojo que aparece, que va a corresponder, esperamos, casi con toda seguridad, que esperamos que corresponda con las anomalías que había en el terreno. Ese tipo de aplicación con imágenes, ya digo, de satélite en grandísimas extensiones del orden de toda la ciudad de Oviedo plantada de algodón, es lo que tenemos que aplicar. Es uno de las aplicaciones. Y otro tipo de aplicación es el que trata sobre este tipo de problemas relacionados con las plagas y las enfermedades del algodón, que tienen que ver con bichos que aparecen sobre las plantas. Estos bichos hay que detectarlos. Planteamos dos tipos de opciones. La opción primera es que se nos mande con una aplicación en el móvil una foto del bicho. Entonces el móvil con una aplicación es capaz de clasificarlo y decir, bueno, pues se trata de tal bicho, hay que hacer tal procedimiento. Y la otra opción, también lo represento en la aplicación con un robot también generado con una aplicación de estas de generativas, es decir, que no lo dibujé yo. Bueno, pues la imagen que va al robot, va a la aplicación, es una posibilidad. Y la otra posibilidad es que se le cuente a la aplicación, porque a lo mejor no se lleva el teléfono. Entonces se le cuenta en portugués, porque es el idioma de Angola, que se le cuente en portugués lo que se está viendo. Se está viendo pues, un bicho que es un gusano,
es un gusano y el sistema te pregunta, ¿es un gusano verde o azul? Bueno, más bien verde. ¿Y tiene puntos amarillos? Sí. Bueno, pues entonces se trata de este bicho y lo que tienes que hacer es tal cosa. Y eso tiene que hacerse dialogando. Estamos empezando a hacer, creemos que podemos empezar a hacerlo masivamente dentro de muy poco tiempo, pero las dificultades administrativas son horribles. Contamos con todo el apoyo de esta universidad y le agradecemos enormemente. Muchísimas gracias por su atención. Espero que lean el artículo porque seguramente les gustará. Gracias. Pasamos ahora a la presentación del último ponente. Se trata de José Mario Díaz Fernández, que es catedrático de Ingeniería Química de la Universidad de Oviedo y anteriormente del País Vasco ya desde 1983. Su labor investigadora se centra en tratamiento de gases y de aguas residuales, fermentación, separación y preparación de materiales biológicos y alimentarios. José Mario ha dirigido más de 50 tesis doctorales, cuenta con más de 500 publicaciones científicas y con 7 patentes. Es director del Clúster de Industrias Químicas y de Procesos de Asturias y, asimismo, es presidente en este momento de la Academia Asturiana de Ciencia e Ingeniería. Cuando quieras, José Mario. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hablar de agua. Antes comentaba José Luis, que Ferreira, que hacía falta aire, agua y alimentos. Bueno, pues voy a hablar de la necesidad del agua. Yo cuando trato el tema de las necesidades siempre añado el tema de la energía. Necesitamos energía para casi todas nuestras actividades. Y también añado un quinto aspecto, que es el que necesitamos también emociones, pensamiento, sentido de la vida, en fin, lo que es la propia actividad de la persona, que curiosamente ayer también lo comentaba Carlos como el noveno aspecto que estaba relacionado con los temas de la vida y que yo creo que es también muy importante. Pero voy a hablar de lo que sé, que es el tema de aguas, evidentemente, ¿no? Bueno, y voy a hablar del tema de aguas, que yo creo que mucho más del 50% va a ser verdad, o sea que puede fiarse mucho más de esto. Bueno, pues el título es Se necesita agua limpia, tratamientos, y se necesita agua limpia como pueden... Bueno, aquí voy a hacer una especie de sinopsis, un resumen de lo que podéis encontrar en el artículo. Tenemos una revista que al final la gente interesada puede recogerla. Lo que voy a hacer básicamente va a ser introducir en qué consiste el tema para que animaros a leerlo y otros pues simplemente para olvidarse de leerlo. Pero bueno, yo voy a intentar que os resulte interesante, pero haré simplemente una sinopsis en los 10 minutos que hemos calculado siempre que tenemos para esta presentación. Bueno, se dice necesitamos agua limpia y hay que tratarla, en primer lugar, evidentemente, para beber nosotros, y en segundo lugar, porque cuando usamos el agua generamos también un agua que está sucia y hay que tratarla o bien para nuestro uso o para no introducir problemas en el medio ambiente por motivos de sostenibilidad. Por tanto, ya podéis ver que tendremos un tratamiento potable para nosotros o para la industria y un tratamiento para evitar que tenga un impacto en el medio ambiente, ¿no? De forma muy sencilla, lo que tiene que ver con el agua empieza por el ciclo biológico, por el ciclo del agua. Ese perfil que se ve ahí es el de la Sierra del Aramo, y en torno a ella pues hay una serie de movimientos naturales del agua, ¿no? Pero sobre esto de aquí está también la participación del hombre, y el hombre lo que hace es que utiliza ese agua. Para utilizarlo, lo que hace es que tiene que limpiarlo, generar unos residuos. El agua luego pasa a la siguiente etapa, que es su tratamiento, y nuevamente se producen unos residuos. Hay un residuo que se debe de aprovechar, hay otro que se utiliza directamente y otra parte va hacia allá, ¿no? En estas dos etapas está claro que eso va a ser de forma primera, los puntos donde vamos a tener que hacer ese tratamiento de agua.
Bueno, un poco de la historia. La historia empieza con las Sianas, es difícil localizarlas, pero el pasado año, este mismo año conseguimos una foto de ella. Y bueno, este era el aspecto que tenía, al menos este año, se ve joven todavía. Y ese agua, el agua que está en esos entornos, en la historia de Asturias está muy relacionado también con la producción de energía, para la obtención de harinas, para los batanes, etcétera, etcétera, ¿no? Lo introduzco porque esto no solo es historia, todo lo que se trate a continuación de agua está en relación con agua-energía, y el nexo agua-energía es absolutamente completo. Con energía se consigue agua limpia y viceversa, ¿no? O sea que está siempre unido a otro y en una relación directa para que pueda ser utilizable o no hasta cierto límite, ¿no? Algo más de la historia ya, la que nos queda un poco más lejos, pues seguramente que muchos lo conocéis y se recoge en el artículo. Empieza por el nacimiento de las ciudades en los siglos X, y luego Roma fue un momento muy importante en el desarrollo de todos los tratamientos de agua. Pues hubo muchos problemas, ya sabéis, en Roma, y adquirió una gran importancia. Luego ya hasta el siglo XVII y XVIII no se volvió a pensar prácticamente en ello, en la Edad Media hubo muy poco avance. El siglo XIX fue el siglo del análisis del agua por motivos de salud, de problemas de salud, y el siglo XX ha sido el siglo de los tratamientos, del control y de las normativas. La cantidad de tratamientos que se desarrollaron en el siglo XX, que son básicamente los que luego comentaré, y las normativas, pues es muy amplia, ¿no? Y el siglo XXI, pues no lo sé. El siglo XXI ya será cosa de los filósofos o de los profetas, ¿no? Pero parece claro que hay dos palabras que se van a repetir, una es la sostenibilidad y otra cosa es la reutilización, devolver el agua en las mismas condiciones en las cuales nos llega y aprovechar todos los residuos que pueda haber, ¿no? Algo comentaré después. Bueno, en esta dirección. Bueno, aquí lo tenéis, básicamente el avance de las edades, de los años, de la población y el consumo de energía va en paralelo completamente, y de la misma forma la historia nos indica que ha habido un consumo y emisión directos, después ha habido atención al agua potable, sobre todo en el siglo XIX, y después una atención a los vertidos. Esa es un poco también la historia, siglo XIX, siglo XX, y luego está el tema de los residuos, está el tema del agua. Fijaros que también hablo de residuos porque no es un tema que desde mediados del siglo XX se pueda olvidar, ¿no? Al principio el aprovechamiento era directo y cada vez es un aprovechamiento más ingenieril, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer a continuación es básicamente indicar, es un poco una presentación más sosa, pero indicar cuáles son los temas que trato, porque yo creo que puede ayudar a ver de qué va eso del agua, cuáles son los tratamientos y lo que podéis encontrar ahí. Simplemente comento, lo organizo. Yo creo que a los alumnos siempre digo que lo que podemos hacer en las clases es casi organizar las materias. Porque luego ya la materia está todo en Google, en no sé dónde, etcétera, etcétera, pero nuestro papel sobre todo es organizarlo, ¿no? Bueno, en primer lugar están las características, después los primeros tratamientos de aguas y en tercer lugar los movimientos de las aguas. Son los tres temas, digamos, previos a lo que hoy entendemos por tratamiento de aguas, ¿no? Las características del agua son muy importantes, está continuamente la normativa cambiando, avanzando. Antes comentaba con el vicerrector catedrático de química analítica que estaba en la directiva que ha salido la semana pasada había un aumento de la cantidad de parámetros que hay que analizar, va a haber necesidades de análisis, va a haber necesidades de tratar más la eliminación de nitrógeno y de fósforo, y hay que tratar para entidades urbanas de más de 1000 habitantes. Hasta hace poco, hasta anteayer era de 2000 habitantes, ¿no? Bueno, hay una serie de parámetros que ya sé que no se ven, pero bueno, para ilustrar que hay muchas cosas ahí están puestos 10, en las normativas hay 100 o no sé cuántos, o sea que hay un número muy grande, ¿no? El siguiente tema es el de los primeros tratamientos, que básicamente han sido anaerobios. ¿Por qué se hacían anaerobios? Eran más sencillos y además se genera energía, se genera biometano, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay también tratamientos muy básicos, como los humedales. En Asturias no están prácticamente desarrollados,
Y el último apartado es el movimiento de aguas. El movimiento de aguas pues es también muy importante, es un campo que llevan por su cuenta casi de forma global los ingenieros de caminos tradicionalmente, y que representa unos costes de energía que, para quien no se... Perdón, unos costes de energía y de dinero, que habitualmente son mayores que los costes de los propios tratamientos. Ahora mismo se está pensando, y seguramente muchos de vosotros lo sabéis, en el aprovechamiento de las aguas que salen de la depuradora de Villa Pérez para uso industrial. Hay un tratamiento cuaternario y el agua se va a llevar, está ya en marcha, al alto que hay entre Oviedo y Avilés, para luego distribuir en la zona industrial. Los costes de los transportes, de las tuberías, etcétera, etcétera, son más que los de los tratamientos. Es muy importante. Y otro aspecto que voy a decir, ahora que estamos con el problema de las cuencas en Valencia, la atención a las cuencas es algo que tradicionalmente se ha dicho que no estaba del todo bien resuelto, que no estaba bien integrado, y es un capítulo muy importante porque se requiere un control continuo de lo que pasa, y no lo estoy diciendo ahora por lo que haya pasado en Valencia, sino que se dice continuamente, se ha dicho tradicionalmente que el tema de las cuencas que estaba, digamos, con algunas dudas, ¿no? Bueno, aquí he recogido, supongo que saben lo que es esto de aquí, Uy, lo siento, el de la izquierda es un del acueducto de los Pilares, que sería de suministro, y el de la derecha es un aspecto que se ve muy mal, ya sé, pero de lo que serían los alcantarillados, ¿no? Que son ya un mundo donde hay muchas transformaciones biológicas también, ¿no? Bueno, los siguientes tres apartados son los propios tratamientos, que sirven un poco para organizarse qué es lo que hay en torno a eso, ¿no? En primer lugar están los tratamientos primarios, que son físico-químicos. De forma general, son los que se utilizan para eliminar partículas, básicamente, ¿no? Y se utilizan para eliminar partículas en dos casos: en la potabilización de aguas y en el tratamiento primario del agua residual. ¿Entendéis? Son básicamente, así en una primera aproximación, casi lo mismo, tanto para potables como para aguas residuales en la primera etapa, ¿no? Básicamente es eso de ahí, ¿no? Claro, potables también se puede obtener a partir de agua de mar, etcétera, etcétera, pero bueno, eso es algo más específico, ¿no? Bueno, aquí tenéis una filtración, suele ser filtraciones o sedimentaciones, son operaciones relativamente fáciles de plantear, pero luego con otros problemas de operación. ¿Por qué motivo? Pues porque los caudales de agua son enormes. El caudal de aguas de Oviedo puede ser en torno a los 70.000, 80.000 metros cúbicos por día, o sea que son caudales enormes, ¿no? En segundo lugar están los tratamientos de materia orgánica, que sobre todo son de aguas residuales, porque generamos materia orgánica los humanos en las industrias, etcétera, etcétera, y entonces esa materia orgánica, la forma de eliminarlo, la forma más barata, todas las operaciones tienen que ser lo más barata posibles, es de forma biológica, y habitualmente oxidando. Aquí lo que tenemos son una serie de procesos razonablemente conocidos, cómo se biodegradan las proteínas, los hidratos de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Se conoce cómo se eliminan carbono, nitrógeno, fósforo y otros componentes, azufre también, y luego también es importante cómo son los equipos. Se describen también cuáles son los equipos, los procesos habituales, el dimensionado, si alguien quiere, si coge el artículo y que ya digo que lo tenéis en las revistas, y también lo tenéis colgado en internet, que esto nos provee Cristina de una forma amplia, pues tenéis también dimensionados, es decir, que podéis calcular, se puede calcular con los datos que se aportan ahí razonablemente algunas dimensiones primeras de ello, ¿no? Y también ahí le he puesto unos tratamientos no biológicos, porque hay también situaciones en las cuales hay materiales que no se biodegradan por microorganismos biológicos en las condiciones que requiere la industria, entonces hay que hacerlo de otra forma, ¿no? Pero son escasos, ¿no? Y el último apartado es bueno, aquí tenéis el esquema básico de los activados, que los que he tenido profesores, he tenido alumnos a varios, antes me lo comentaba también José Luis, que le había dado clase hace 30 años, yo creo que de este tipo de cosas, ¿no? El último apartado es el de los lodos. ¿Qué pasa cuando se separan los materiales, cuando los materiales inorgánicos o las partículas, y se separan luego las bacterias, que son las que hacen la biodegradación? Se tiene un material sólido, y ese material sólido tiene solamente un 0,5% de sólidos,
Y claro, hay que eliminar agua, y eliminar agua hay una serie de operaciones que hay que trabajar para llegar hasta el 50% de sólidos. Del 0,5% de sólidos, o sea, 99,5% de agua, hasta el 50% de sólidos. Y para ello están las operaciones de tratamiento de lodos, que son muy costosas, porque eliminar agua es difícil, ¿no? Es difícil, como todos sabemos, a la hora de secar la ropa, etcétera, etcétera, pues es algo parecido, ¿no? Bueno, son operaciones, son filtros, bueno, de distintos tipos, ¿no? Y ya la última parte, una vez que se están dichos los tratamientos, lo que encontráis es los vertidos, después de todo eso, hay que verter ese agua, se aprovechará lo que se pueda, pero lo otro hay que verterlo, ¿no? Y hay varias opciones. La básica general en Asturias es a ríos, en la zona central, en el mar después de un emisario submarino, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es la parte de los vertidos. Y el apartado que está ahí en 9 dice: el tratamiento de aguas es una industria. Es que es igual que otra industria, ¿eh? O sea, los que habéis trabajado en las industrias, pues veis los tipos de equipos que hay, etcétera, etcétera. Bueno, pues decantadores, filtros, centrífugas, es una industria. Entonces, habitualmente se piensa que el tratamiento de aguas que es algo diferente de una industria. En realidad necesita todas las cosas que tiene la industria, ¿no? Necesita ver los equipos auxiliares, seleccionar los procesos, control, digitalización, conservación y mantenimiento, higiene y seguridad, evaluación del impacto ambiental, selección de equipos y cosas. Todo eso es algo que es una proceso industrial, hay que estudiarlo, y también tenéis recogido un resumen para introducir a la introducción, sobre este tema, ¿no? Y la última parte es el de la utilización y perspectivas. Bueno, algo ya lo he dicho, el tema en la separación que hay durante los procesos, tenemos un agua cada vez más limpia, cada vez con unas exigencias mayores, y unos residuos de lodos que hay que reutilizar, no se pueden tirar, no se puede perder. Para el agua, la reutilización, pues la tradicional ha sido por el Mediterráneo, ha sido la reutilización agrícola, y en Asturias ahora mismo está en una situación en la cual está enfocando la reutilización para uso industrial de una forma prioritaria y con unos programas, bueno, muy avanzados. En Tarragona hacen algo parecido, pero muy avanzados también en Asturias, ¿no? Y el tema de los residuos sólidos, de los lodos, materia orgánica, bueno, aquí hay una cierta tendencia a transformarlo en energía, en pasarlo a energía, materia orgánica a energía, y nosotros en el grupo de investigación tenemos otra idea. Si se quema, o sea, la materia orgánica se puede quemar, da directamente energía, y otra gente lo que hace es que lo pasa a biogás y luego la quema. Es lo mismo al final. ¿Qué más da pasarlo? Bueno, ¿qué más da? No, tiene sus economías diferentes, ¿no? Esa es la obtención de energía, que el tema del biogás está ahora promovido bastante por la Unión Europea, pero en el caso de los lodos da poco juego, la cantidad de materias es escasa, ¿no? Nosotros pensamos que a largo plazo debe de ir en la línea de que esa materia orgánica que tenemos ahí hay que aprovecharla, hay que aprovechar los compuestos químicos porque tienen una entalpía, ¿recordáis? Los que estudiasteis química, aquí hay varios que habéis estudiado química, tienen una cierta entalpía libre, y en la parte de abajo está el CO2. Si lo quemamos tenemos CO2, y el CO2 está a la tonelada, a 80 o 90 euros la tonelada cuando lo emitimos. Por tanto, la solución que pensamos en particular nosotros es el aprovechamiento de esa entalpía libre que tenemos de los compuestos e ir aprovechándola poco a poco, no generar CO2 directamente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues ya veremos, depende de muchas cosas, depende de cómo haya la economía, depende de cómo haya la geoestrategia mundial, depende de si se va a seguir trabajando en la reducción de impacto ambiental, más o menos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya para acabar, bueno, desde la Academia pensamos también que no podemos ser solamente un entorno científico, ingenieril puro, sino que tenemos que estar pensando también en la sociedad, ayer vimos cosas de poesía, aquí tenemos también expertos en música. Bueno, creo que pensamos que tenemos que tener un enfoque más global. Yo recuerdo que hace poco, cuando nos acreditamos por una entidad inglesa, el tema fundamental
era el tema de la ética, es un tema muy importante desde luego, juntamente con la seguridad, y la poesía yo creo que a todos nos gusta. Oviedo quiere ser capital de la poesía y demás cosas, ¿no? O sea que para terminar, este párrafo yo creo que es la mejor definición de un agua, de una corriente de agua, es de Garcilaso de la Vega, es la globa 1, que dice: corrientes aguas puras, cristalinas, árboles que os estáis mirando en ellas. Es el Nalón, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir hace 20 años? Es el Nalón a la altura de Las Caldas. Y el último trozo también de Gabriela Mistral, que escribió mucho sobre el agua y que me sienta un poco un concepto. Yo cuando pienso en mi niñez y cómo me gustaría terminar, pues me imagino al lado del río, con el sonido del agua y durmiéndome al lado del río. No sé por qué se me ha quedado esa imagen, ¿no? Bueno, pues quiero volver a tierras niñas, llévenme a un blando país de aguas, en grandes pastos envejezca y haga el río fábula y fábula. Pero va a hacer falta tratamientos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora invito también al premiado a subir aquí porque vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, de cuestiones. Bueno, pues voy a animarme yo con la primera. Lo primero que hemos visto es que todos los temas que habéis planteado son candentes y encima están interrelacionados completamente. El agua hace falta para producir una producción vegetal excelente que mejorará nuestra salud con la ayuda de la inteligencia artificial y sus usuarios. Entonces mi pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para trabajar todavía más en conjunto, interrelacionados? La pregunta puede ser para cualquiera de vosotros, porque yo creo que uno de los grandes problemas se está solucionando, pero uno de los grandes problemas es que cada uno de nosotros está muy metido en su ámbito científico y no somos capaces de interrelacionarlos, o por lo menos no somos capaces de hacerlo de la forma más ideal. Lo que falta en Asturias es comunicación entre todos los actores que trabajan en ciencia o ingeniería. Hay excelentes científicos, hay excelentes grupos, pero yo creo que nos comunicamos más, por ejemplo, en mi caso, con Europa que con la Universidad de Oviedo. Entonces, no sé cómo organizar eso, pero eso sería un tema de la academia, quizás, de cómo hacer que nos conozcamos más y a partir del conocimiento y la interacción podamos trabajar más juntos. Lo creo, pero no sé si hay alguna opinión más de cómo hacerlo, cómo podríamos, aprovechando que aquí hay representantes tanto de la universidad como de estamentos públicos, pues igual con alguna idea pues ayudarnos. Me gusta llevar la contraria, que sobre ella llevarle la contraria a Juanjo. Yo creo que las interrelaciones son enormes, lo que pasa es que nos pasan desapercibidas, ¿no? Son intensísimas. En realidad, pues Juanjo estuvo hablando aquí de mejora genética con las mismas técnicas pues que a lo mejor utilizamos Pedro y yo o muchos otros de los presentes, ¿no? Entonces, es que en la actualidad la mayor parte de las interacciones es que nos pasan desapercibidas, ¿no? Y nos pasan desapercibidas, pero lo que sí estoy de acuerdo con lo que tú decías y con lo que dice Juanjo, que también, y también Mario, ¿no? Del factor humano, ¿no? De intensificar el factor humano de estas interacciones, ¿no? El participar pues, en foros como este y como muchos otros en los que nos pongamos pues, más en contacto, ¿no? Cada vez que voy a una charla o que hablo con alguien, pues se me ocurre alguna manera en la que a lo mejor se podría colaborar o en la que me podía aprovechar pues, de lo que dice Juanjo o que Juanjo se podría aprovechar de lo que digo yo, ¿no? Entonces, bueno, pues que las interacciones existen, pues pero que hay margen para potenciarlas.
Bueno, yo sí. A mí me gusta juntar para mirar hacia arriba. Yo creo que está muy correcto lo que se ha dicho. Se puede hacer más y se hace bastante, ¿no? Esa creo que es la situación. Yo creo que se puede hacer bastante. Bueno, en primer lugar, cogemos la idea vuestra y veremos si desde la academia podemos contribuir a ello, ¿no? dentro de lo que se pueda. Yo supongo que en algunos campos la conexión es mayor y en otros menos. Supongo que algo de esto hay, ¿no? Hay entidades, digamos, que para promover la colaboración en torno a un campo, en torno al campo alimentario, se ha hecho en la época de la pandemia alguna organización de 15 o 20 grupos de investigación para promoverlo. Funcionamos por necesidades y cuando hace falta es cuando sobre todo lo hacemos, ¿no? Yo creo que en Europa están procurando promover la colaboración entre distintos enfoques. Los aspectos de aplicación, interés social se están poniendo en casi todos los programas y bueno, yo creo que va a crecer. Creo simplemente que va a crecer, que se hace bastante en algunos campos mucho y que en general va a crecer. Y si la academia podemos hacer algo, desde luego lo intentaremos. ¿Alguna pregunta? ¿Os animáis? Uniendo con lo que comenta Mario, el problema probablemente de la falta de comunicación que existe, en la industria existe exactamente igual, o en los desarrollos de la empresa, digo porque hace unos días estuvo mi hermano, que es el que tiene que ver con el apoyo a la academia, y estuvo hablando de este tipo de planteamientos. Creemos en las empresas, en muchos casos, que prácticamente lo que estás haciendo no se puede compartir, porque el contrario o el cercano va a competir contigo. Eso es una falacia, eso es mentira completamente. Y hay que buscar formas de colaboración, al menos entre los que estamos cercanos, y hay que romper esas barreras que son más bien psicológicas y probablemente prehistóricas. No hay nada que hacer. Lo que comentó antes, obviamente, Ramón, de que es directamente que son proyectos de esos, que está abierto a la accesibilidad de muchas personas y necesitamos muchos elementos para poder configurar esos proyectos que nos dan mejor competitividad. Se está abriendo esos espacios de comunicación. Yo no diría, ligados con la administración en algunos casos, indudablemente, pero son más interacciones entre los agentes, los que pueden llegar a tener de una forma abierta, y entre las personas que tienen algo que decir. Yo creo que ese sentimiento o esa visión es extremadamente importante en el camino hacia el progreso que tenemos que hacer. Tenemos un potencial tremendo en Asturias, tanto investigador, solamente como industrial, y Mario lo conoce, lo hacemos hace 40 años ya, directamente. 38, más o menos. Yo creo que ese es el planteamiento. Yo creo que esa idea de romper tu barrera del espacio tuyo, propiedad, que no me lo vean, que no me lo toquen, yo creo que hay que hacerlo. Y foros para ese tipo de comunicación que son extremadamente importantes. Yo creo que la academia es ese foro. Yo creo que inicialmente no puede hacerse Zamora en una hora, pero está en el camino de esa integración, de esa comunicación y de esa apertura. Muchas gracias. ¿Alguien se anima a alguna cuestión más? Ah, sí. Con el tema de los estudios y docencia, uno de los temas calientes ahora mismo en la universidad es el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede afectar a la docencia, ¿no? Si va a ser muy llano o podemos conseguir que sea un aliado más en la docencia en general y en la docencia universitaria en particular. Sí. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo espero que sea por lo menos una motivación para cambiar nuestra forma de enseñar. Nosotros tenemos que formar a los profesionales del futuro próximo. Ese futuro próximo, los profesionales van a tener inteligencia artificial de la que está apareciendo ahora y de la que va a aparecer. Nosotros no podemos estar al margen de todo eso. Entonces tenemos que enseñar a la gente a manejar esas herramientas y a potenciar la forma de trabajar, que sean más productivos, que sean más creativos utilizando esas herramientas. No podemos hacer lo mismo cuando escribíamos en una pizarra con un puntero que rayaba la pizarra, porque ahora ya no hay eso, ahora hay otras cosas, hay un iPad, hay herramientas de inteligencia artificial. No podemos enseñar a los niños a hacer sumas de 10 sumandos, podemos, pero no debemos,
porque es absurdo, porque la Excel ya lo hace. No podemos enseñar matemáticas enseñando a manejar tablas de logaritmos, porque no es necesario. Pero sí tenemos que enseñar lo que es el concepto de logaritmo, por ejemplo. Y sí tenemos que enseñar a manejar la interrelación entre verdades, entre hechos. El nuevo planteamiento que se está anunciando sobre la nueva EBAU va un poco en esta línea. Yo creo que esa es la línea, ser imaginativos y hacer que nuestros alumnos sean imaginativos. Tenemos que enseñar a una nueva generación para que tengan nuevas habilidades en una nueva sociedad, que realmente evoluciona muy rápido con relación a la que nosotros mismos estudiamos o lo que yo enseñaba hace 10 años, por ejemplo. Ya no puedo enseñar lo mismo. Lo que yo enseño hoy, que vengo de enseñar algo, ya no es lo mismo que hace 10 años, en absoluto, ya cambió. Tenemos que ir adaptándonos a todo eso. En definitiva, espero que sea a favor. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que ya es suficiente por hoy. Muchísimas gracias a todos, a los ponentes, al premiado por el excelente trabajo, a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Sepáis que estas charlas se van a impartir durante el mes de junio en distintos puntos de Asturias. Todavía no sabemos exactamente en cuáles, pero se os enviará información a todos. Y nada más, damos por concluido el acto. Muchísimas gracias a todos.